Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches donde ustedes se encuentren. Yo soy Juan Cepeda y en este nuevo video voy a hablar un tema que es súper importante dentro de la vida cristiana de los hijos de Dios, pero por sobre todo también me gustaría desmentir algunas cosas los cuales han puesto bastante pesos en muchos creyentes. Bueno, el tema a tratar es el Espíritu Santo como guía a nosotros los que somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Él estuvo por 40 días con sus discípulos y muchas personas que vieron su crucifixión, su sepultura y su resurrección entre los muertos. Antes que el Señor ascendiera a los cielos, Él dijo algo extremadamente importante a sus discípulos. Y me gustaría que lo viéramos acá en el Evangelio de Juan capítulo 16. Voy a comenzar por el texto, por el verso número 7, que dice: Empero, yo os digo la verdad, que os es necesario que yo me vaya, para así, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia por cuanto voy a mi Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas no las podéis llevar ahora. Empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de mí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, acá el Señor Jesucristo está explicándose a sus discípulos lo que hará el Espíritu Santo, que conviene que el Señor ascienda a los cielos, pero que el Padre va a enviar a su Espíritu a morar en los creyentes. Y esto también fue profetizado por el profeta Joel en el libro de Joel capítulo 2, que habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y explica una serie de características que va a ser el Espíritu Santo, que van a profetizar, por ejemplo, que tendrán sueños. Pero dentro del texto acá, de que habla el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, yo me quiero enfocar principalmente en lo que dice en el texto 13, que dice: Empero, cuando viniera aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de mí mismo, de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. El Espíritu Santo toma al Señor Jesucristo de su conocimiento y nos informa a nosotros. Por las Escrituras, el Espíritu Santo nosotros lo obtenemos, o el Señor nos sella con el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Eso lo dice la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 13, escrita por el apóstol Pablo. Ahora bien, estimados amigos y estimados hermanos, ha sido bastante común citar este texto por muchos hermanos en la fe, diciendo que prácticamente un verdadero hijo de Dios no puede de alguna manera tener algún error doctrinal de segundo o de tercer orden. ¿Y con qué me refiero a esto? Tal vez uno puede fallar en temas de escatología, puede fallar en algunas doctrinas tal vez del Antiguo Testamento, del tema de la ley. De hecho, en la actualidad algunos hermanos se abstienen de comer ciertos alimentos, pero eso no quiere decir que ellos no sean salvos, si su fundamento es Cristo Jesús. Nosotros podemos caer en ciertos errores doctrinales de segundo y tercer grado,
¿Qué sería un error de primer grado? Por ejemplo, el Evangelio de Salvación. Decir que la salvación se pierde, por ejemplo, o la salvación se obtiene a través del cumplimiento de la ley. Claro, eso ya sería grave, eso sería religiosidad. Pero muchos de estos hermanos dicen que prácticamente un salvado, un hijo de Dios, no tiene que tener ningún error, nada, porque tiene el Espíritu que lo guía a toda la verdad. Y cuando dice toda la verdad relacionado a todas las cosas, tanto seculares como espirituales. Y tristemente yo he escuchado de esos comentarios. Pero ¿por qué digo que esto puede traer peso? Porque yo, tal vez como un hijo de Dios, que soy un débil en la fe, que me estoy iniciando, que aún estoy viviendo leche espiritual, eso podría a mí afectarme bastante. Porque me veo débil en la fe, a pesar que yo he creído con fe en el Evangelio, soy niño espiritual y estoy creciendo en la fe. Uno no pasa, cuando nace de nuevo, no pasa de recién nacido a la adultez, sino que hay un proceso, tal como es la vida misma. Nosotros nacemos, eh, lloramos a nuestra madre para que nos dé alimento, gateamos, crecemos, llegamos a la niñez a los 8 años, 10 años, pasamos por múltiples cosas que nos va a permitir finalmente a ser adultos. Eso pasa en lo que es la carne, pero lo mismo pasa también en el aspecto espiritual. Nosotros como hijos de Dios estamos creciendo, estamos en una carrera. Y el mismo apóstol Pablo lo decía, que él está corriendo una carrera, y nosotros también como hijos de Dios estamos corriendo una carrera. No para alcanzar salvación, porque ya somos salvos, ya somos conocidos por Dios, sino que corremos una carrera porque habrá un tribunal de Cristo, en la cual todos los creyentes, hijos de Dios, van a compadecer, en donde todas nuestras obras que hicimos en la carne mientras vivíamos, ¿no es cierto?, siendo hijos de Dios, serán evaluadas, pasadas por el fuego, si fue malo o si fue bueno, para galardones. Entonces, una persona, obviamente, que ha nacido de nuevo, lleva poco tiempo, es un bebé espiritual, no tiene la capacidad aún de discernir de discernir bien la doctrina. Si bien su fundamento es la salvación en Cristo, puede caerse en ciertas cosas, en errores doctrinales de segundo y tercer orden, lo cual es bastante normal. Por eso es importante que nosotros estemos también en una congregación, que los más adultos apoyen a los más débiles en la fe. Y esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, que habla de los débiles en la fe y cómo tratarlos. Porque muchos hermanos débiles en la fe que venían, por ejemplo, del judaísmo, ellos aún traían los rezagos de la religión judaica, de la restricción de los alimentos, por ejemplo, que ellos no comían cerdo, o no comían sangre, por ejemplo, de animalitos. Hoy en día se puede comer de todo. ¿Mm? Todo lo que el Señor limpió, no lo llamemos inmundo. Ahora bien, hay una serie de exhortaciones apostólicas de Pablo respecto a cómo comportarnos con los hermanos débiles en la fe. ¿Ah? Que no hagamos tropezar al hermano. Es importante, por ejemplo, que no comamos al frente si el hermano se escandaliza porque nosotros estamos comiendo cerdo, por ejemplo. No hagamos eso porque lo hacemos a él pecar y estamos pecando nosotros contra nuestro hermano. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener bastante cuidado respecto a cómo tratar a los hermanos débiles en la fe. Entonces, si por alguna razón el hermano se está cayendo en alguna doctrina, no tenemos que decirle que el hermano no ha sido salvo, no ha nacido de nuevo. Debemos tratarlo con suma delicadeza. Y muchos hermanos dicen es que si tú no tienes errores doctrinales, si tienes errores en esto, entonces tú no eres salvo porque el Espíritu guía toda la verdad. Y también quiero desmentir esto. O sea, sí, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, siempre y cuando andemos en el Espíritu y no estemos obedeciendo a nuestras emociones y a nuestra carne. Porque a pesar que podemos tener el Espíritu Santo y ser salvos, nosotros podemos estar siendo guiados por nuestra carne, por nuestras emociones y por nuestro egoísmo.
Si el mismo apóstol Pedro decía que este es el bautismo que salva, el Espíritu Santo, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces aún tenemos este hombre viejo que quiere tomar lugar en nuestro caminar con el Señor. Ahora bien, yo quiero irme a Génesis capítulo 2, cuando Adán estaba en el huerto del Edén. El primer hombre estaba en el huerto del Edén, tenía al Señor con él. El mismo Señor, el creador del cielo y la tierra, estaba con él en el huerto del Edén. Lo estaba guiando, le estaba dando instrucción qué hacer. Y el Señor establece la primera ley para Adán, que Adán debía cumplirla. Y aparentemente es muy simple. En Génesis capítulo 2, versículo 17, 16, 17, el Señor establece una ley para Adán que dice: y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, podrás libremente comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día de que comieres, ciertamente morirás. Esa fue la primera instrucción que le dio el Señor a Adán. En caso que coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirá espiritualmente. Y Adán hasta el momento lo cumplió al pie de la letra. Y el Señor creó ayuda idónea a Adán, que le dio su mujer, que posteriormente a la caída le puso como Eva. Ahora en el capítulo 3, en su astucia la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, no va directamente a Adán, pues Adán caminaba con el Señor, sino que fue directamente a Eva, porque Satanás sabía que a través de Eva podía engañar a Adán. Bueno, cuento corto, no quiero indagar acá sí, voy a indagar mejor. Sí, voy a indagar. Capítulo 3 dice: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Acá ya hubo una mentira. Adán, el hombre y la mujer, estaban siendo guiados por Dios. El Señor era la cabeza de Adán y Adán era la cabeza de Eva. Tenían dirección directa al Señor. Aún así, cayó Eva en la mentira, porque no se dejó guiar por su cabeza Adán, que a su vez Dios era la cabeza de Adán. Mas ella codició ese árbol, fue dirigida por sus emociones y no por Dios. Y acá Eva mintió, no fue dirigida por el Señor, sino por su propio corazón. Y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás, no moriréis. Más sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Claro, acá hay una media verdad, porque la serpiente dijo: ciertamente no moriréis. ¿Cuál es la media verdad? Si bien no murió Adán y Eva, no murieron físicamente, el Señor no los pulverizó, pero sí murieron espiritualmente, sí hubo una desobediencia al Señor. Y el Señor obviamente no lo toleró y los expulsó del jardín del Edén y maldijo la tierra con espinas y cardos. Entonces ya vemos acá un comportamiento errático de Eva, porque ella en su libre albedrío decidió no obedecer a la voz de su hombre, de su cabeza, a Adán, sino que prefirió obedecer a la serpiente. Y esto también pasa, hermanos y amigos, en nosotros.
a pesar que tenemos el Espíritu Santo, perfectamente podemos escuchar nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso, dice el Señor. Le lo dice en Jeremías, el profeta Jeremías dice que el corazón es engañoso. Y que nosotros tengamos el Espíritu Santo no es garante que nosotros siempre vamos a ser dirigidos a toda la verdad de manera automática. Vamos a ser dirigidos a toda la verdad siempre y cuando estemos caminando en el Espíritu. Porque si estamos caminando en la carne, en nuestro intelecto, en nuestras emociones, en nuestros planes, ciertamente no vamos a ser dirigidos a toda la verdad, sino que vamos a ser dirigidos por otros caminos. Si bien somos salvos, tenemos vida eterna, pero no vamos a cumplir el propósito que tiene Dios en nuestras vidas, por escuchar la voz de nuestro corazón y no dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos guía, como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 16, a toda la verdad. Ahora yo quiero irme... bueno, y dicho sea de paso, Adán cayó. O sea, decidió obedecer a su mujer Eva y no al Señor. Y ahí vienen las consecuencias hasta el día de hoy, que por Adán pasó la muerte a todos los hombres. Ahora, yo quiero ver que veamos el contexto del pueblo de Israel. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, que estuvo bajo la esclavitud, el yugo de Egipto por 400 años. 400 años, imagínense cuántas generaciones pasaron, de israelitas pasaron por Egipto, estaban cargados, angustiados. ¿Qué habrá acontecido en Egipto para que el pueblo de Israel haya terminado angustiado? ¿Qué pasó? A veces uno se pone a meditar y uno dice, Satanás se metió en Egipto. Nosotros sabemos que cuando José fue gobernador de Egipto, vemos otro Egipto, vemos otra actitud del faraón de turno en esa época, versus el faraón malvado del libro de Éxodo, que era sumamente contumaz y duro de corazón. De hecho, tenía sus propios hechiceros. Sin embargo, la palabra de Dios en el faraón contemporáneo a José no estaba acudiendo a magia, ni hechicería, ni nada de eso. Entonces Satanás se metió en Egipto para afligir al pueblo de Israel, porque Satanás sabe perfectamente el propósito que tiene Dios con su pueblo de Israel, que era traer al Mesías Salvador. Y vino el Señor Jesucristo. Pero en su astucia, Satanás, la serpiente antigua, se metió en Egipto, introdujo la magia, el paganismo, introdujo hechiceros. Satanás introdujo su poder y susurró al oído de los faraones. Y vean la transformación. En el pueblo de Israel era sumamente... cuando estaba José, era próspero. Ese faraón reconocía al Señor, sabía que José era del Señor y se hacía la voluntad al Señor. Sin embargo, en estos 400 años fue mudando todo eso para mal. Se metió el enemigo que quiso destruir al pueblo de Israel. Mudó el corazón de los faraones hasta que finalmente muchos de los faraones se olvidaron del pueblo de Israel, se olvidó del Señor, mas el Señor tuvo misericordia y escuchó el clamor del pueblo de Israel. Estuvieron sometidos en un yugo terrible, pero estaba el Señor ahí con su pueblo de Israel. Bueno, el Señor sacó al pueblo de Israel con su ira santa. Esa ira vino sobre los egipcios, y el Señor tuvo que endurecer aún más el corazón contumaz de Faraón. Era la única forma que Faraón cediera ante el Señor y dejar libre a su pueblo para que lo sirviese en el desierto. Y eso aconteció finalmente. Ahora bien,
estando ya en el desierto, el pueblo de Israel vio todas las maravillas del Señor, todas las maravillas, la abertura del Mar Rojo, las plagas sobre los egipcios, las plagas que envió el Señor no les tocó, las plagas de las ranas, de las moscas, de los piojos, no tocó a ningún israelita ni a nada de sus animales. Pero sí los israelitas fueron testigos oculares de cómo esas plagas mató a los primogénitos de los egipcios, mató su ganado, lo afectó a ellos. El Señor abrió el mar rojo para que ellos pasaran por tierra seca y fueron testigos oculares de cómo las aguas que estaban a derecha y a izquierda atacaron directamente a Faraón y a sus hombres. Ya estando en el desierto, el Señor se manifestó de muchas maneras. Por ejemplo, el Señor los guiaba en una nube de día, de noche los calentaba y los iluminaba como una llamarada de fuego. El Señor los alimentó con maná que caía del cielo, que es un pan espiritual. Pero era físico en ese momento, pero siempre el maná se simboliza también en esta época de la iglesia como un maná espiritual, en la cual todos los creyentes comemos del mismo pan espiritual. El Señor también, puso una peña, ¿no es cierto?, donde Moisés golpeaba esa peña y corría aguas, ríos de agua que alimentaba al pueblo. El Señor jamás permitió que el ropaje del pueblo de Israel se deteriorara, porque es normal de que con el tiempo y con el uso de la ropa, todo ese ropaje se deteriore, pero el Señor hizo milagros extraordinarios en el pueblo de Israel. O sea, el Señor guiaba al pueblo de Israel, tal como nos guía nosotros ahora a la iglesia por medio del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Aún así el pueblo quería rebelarse. Aún así el pueblo de Israel se quejaba y querían volver a Egipto, a su antigua vida de esclavitud, porque no estaban creyendo finalmente en la promesa del Señor. Y muchos cayeron en el desierto a causa de la incredulidad. A pesar de haber visto y a pesar de ser guiados por el Señor, ellos no quisieron ser guiados por el Señor porque su carne y su incredulidad era mucho más fuerte. Y esto también nos puede pasar a nosotros. Nuestra carne y nuestra incredulidad puede ser mucho más fuerte a pesar de tener el Espíritu Santo. El Señor nos dotó de libre albedrío. ¿Ya? Nosotros no somos robots. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero es decisión nuestra finalmente si dejamos al Señor actuar, para que nos guíe a toda la verdad. Entonces muchos cayeron en el desierto a causa de la incredulidad. Ahora yo quiero que nos vayamos al libro de Josué. Nos vamos a ir al capítulo 9. José capítulo 9. Creo que es capítulo 9, no estoy seguro, pero lo voy a encontrar. O capítulo 8, la verdad es que no lo recuerdo. Está acá, capítulo 9 de Josué. Acá también vemos, y esto también lo podemos aplicar a nosotros, los de la iglesia, porque a veces nosotros nos dejamos guiar por el corazón, pensando que es del Señor. O sea, esto es recurrente, siempre pasa. Nosotros a veces, por decisión del ojo, por lo que todo parece espiritual y parece voluntad de Dios, tomamos esa decisión sin consultar al Señor. Y esto es lo que le pasó a Josué y a los israelitas, que pensando que estaban actuando en el Espíritu, bueno, en este caso no existía sello del Espíritu Santo, pero tenían la idea que era el Señor. Pensando que estaban haciendo la voluntad del Señor, finalmente esto terminó realmente muy mal. Vamos a leer Josué capítulo 9, que dice: Y aconteció que, como oyeron estas cosas todos los reyes que estaban
de esta parte del Jordán, así en la